humana. ¿Quién me dice qué entiende por sexualidad humana? ¿Sí tienen ahí la imagen? ¿Tienen la presentación? No, doctor, tenemos una pantalla donde aparecen puros cuadritos de nosotros los conectados. Entonces no está. Vamos a cerrarle esta. Nos vamos a quitar. Nos vamos a regresar aquí y dejar de presentar. Y ahora lo vemos a usted, doc. Ahora me ven a mí, ¿verdad? Bueno, pero es que ahorita vamos a volver a hacer el proceso porque luego como que me falla a veces. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doc. Muy bien. ¿Por qué es importante, si vamos a hablar de delitos sexuales, por qué es importante hablar de la sexualidad humana? ¿Quién me puede decir? Perdón, doc. Porque es para comprender lo que sería normal en el ser humano. O sea, tiene sus necesidades sexuales para satisfacerse que principalmente van enfocadas a la reproducción, pero también es a la satisfacción. Entonces, como el ser humano necesita complacerse en ese sentido, es importante saber lo de la sexualidad para así comprender después actos violentos o delitos en base a eso. Así es. Exactamente, parece mentira, pero sí tiene que ver con eso. Los animales no cometen violaciones, ¿verdad? Ni cometen delitos de este tipo. ¿Por qué? Porque la sexualidad en los demás animales, pues es un hecho meramente biológico. Entonces, la diferencia entre uno y otro va a ser que cuando hablamos de sexualidad humana, cuando es sexualidad humana, porque ya no es nada más el acto de tener un apareamiento, sino tiene que ver también con la cultura, las costumbres, los hábitos, la religión, la sociedad en que vivimos, etc. Lo que en un lado es normal sexualmente, en otros lados no lo es. Y eso son lo que en un momento dado viene a complicar lo que sería la sexualidad. Y bueno, en el caso de los animales, pues las hembras no están sometidas a los machos, ni los machos a las hembras, ni se están peleando por quién de los dos tiene más poder, sino simple y sencillamente cuando es el momento del acto sexual, pues se lleva a cabo y ya no hay ningún problema. Ahí sería un acto totalmente biológico. Cuando se hace humano, precisamente se transforma en humana porque se dice sexualidad humana. Porque ¿cuál es la diferencia entre un animal y un humano? Que es un animal, pero humano. ¿Por qué se le llama humano? Porque pertenece a la raza humana, sí. Pero ¿qué más? Porque razona. Usa el razonamiento. Porque usa la razón. Precisamente cuando el hombre dejó de ser animal. Cuando se hizo Homo sapiens. Cuando se hizo Homo sapiens. Nunca ha dejado de ser animal, ¿no? Nunca ha dejado de ser animal. Cuando empezó a ser un animal racional. Cuando usó el razonamiento. Cuando empezó a hacer el razonamiento. Si lo viéramos desde el punto de vista religioso, diríamos que cuando Adán se comió la manzana con Eva, porque por primera vez se abrieron los ojos y empezaron a ver cosas que antes no veían. Y entonces le empezaron a poner nombre a las cosas y de alguna manera también, eso nada más para que pudiéramos tomar desde el punto de vista religioso. Se supone que la evolución también, la teoría de la evolución, a medida de que el animal va madurando su cerebro, pues va teniendo visiones que no tienen los demás.
y va teniendo esa capacidad. Es cuestión de enfoques, ¿verdad? Entonces aquí dice determinantes. ¿Qué es lo que determina que sea humano? Primero, biológico. Siempre será biológico. Y luego tiene que ver lo social. ¿Cuándo nace la génesis del ser humano? ¿Cuándo por origen? Y pudiera ser ahí donde estamos hablando de que va madurando biológicamente, o en su defecto también pudiéramos saber teológicamente ahí. Cuando el humano, por naturaleza, se formó a formar en sociedad. Cuando ya empezó a definir esto es mío y esto es tuyo, y ya no es nada más de hacer, sino que empieza a tener el sentido de propiedad, en ese momento aparece, ya dijéramos, mi mujer, mi esposo, mis hijos, ¿verdad? Y entonces en ese momento ya se va modificando también la sexualidad. ¿Por qué? Porque empieza a tener normas para que antes no lo existían, y los animales pues no tienen normas, nada más lo pura biológico. Entonces estos dos son los dos factores principales que van a condicionar eso. Pero primeramente, decimos que el animal más inmaduro sexualmente es el ser humano, cuando nace, totalmente. Y llega hasta los 7, 8 años para que empiece a madurar biológicamente. Ahora, en la actualidad están maduras, las mujeres se supone que maduraban un poquito más tarde, pero ahora resulta que no. Ya están madurando mucho más temprano y por eso también tenemos niñas embarazadas a los 9 años, 10 años, ¿verdad? Porque maduran antes de tiempo. Si tuvieran relaciones sexuales a esa edad, si todavía no hubieran madurado, no ovularían, pues no tendrían, diríamos, posibilidad de quedar embarazadas. Entonces, tiene que ver con la maduración biológica y también tiene que ver también con la evolución del ser humano, con la maduración biológica. Acuérdense que a un determinado tiempo de edad, pues las hormonas van a empezar a funcionar desde que nacemos, pero esas hormonas que les van a dar las características de hombre y mujer, pues tienen su tiempo para empezar a desarrollarse y eso tiene que después de los 7 años. Y eso al final de cuentas, las hormonas son lo que al final también va a motivar a hacer o no hacer alguna cosa. Y entonces las hormonas van en un momento dado, van a definir, aunque biológicamente pudiera venir determinado si es hombre o si es mujer, las hormonas les van a dar las características dependiendo a qué se corresponda. Entonces viene la diferenciación, ¿verdad? Biológicamente sexual. Y ya también las hormonas pues tienen que ver con las emociones. El hombre no es cíclico, sino es continuo. La mujer tiene un ciclo. Por eso también es variable su comportamiento, no es igual que el hombre. Y el hombre pues pudiera ser que toda la vida quiere tener relaciones sexuales y las mujeres nada más en algunos días en especial quieren tener más relaciones sexuales que no. Y eso es cuando están ovulando y por eso dice, si solo tuve una relación sexual, pero ya quedé embarazada, precisamente porque fue exactamente en ese tiempo cuando tenía que estar ovulando. Entonces viene lo que dicen, hay química hematoquímica, dice las endorfinas que al final de cuentas atraen sin que nos demos cuenta. El hombre trae a la mujer y el hombre, sin que se dé cuenta, y la mujer, aunque se dé cuenta, diríamos porque sí, generalmente experimenta esa necesidad de tener relaciones sexuales cuando está ovulando. Si no sabe, pues simplemente de manera instintiva tolera. Una vez que madura biológicamente, va a aparecer, pues el individuo va a determinar si es hombre o es mujer. Algunos pues se van a quedar en medio camino, pero no obedece a la cuestión biológica la mayoría de las veces. Hay algunas alteraciones biológicas que sí pueden darle características de hombre, por ejemplo, cuando hay mujeres que tienen 3X y hombres que tienen 2Y, ¿verdad? De acuerdo a la cuestión genética, y eso pues hace que la diferenciación pueda verse modificada.
y algunos otros trastornos de tipo genético que también pudieran dar eso. Hay algunas que van a tener un fenotipo de mujer y genéticamente pueden ser hombres o a la inversa. También puede darse. Esto estamos hablando de un error biológico. Pero una vez que está bien definido, pues tiene la libido. La libido es el deseo de tener relaciones sexuales o aparearse, ¿verdad? De alguna manera. Eso pues en el animal no hay ningún problema, porque una vez que la hembra dijéramos, está ovulando, pues el macho lo determina y la mujer, la hembra lo tolera, lo tolera y se lleva a cabo el acto y no hay ningún problema. Queda embarazada, pues, generalmente, pues así es, ¿verdad? Y entonces al quedar embarazada, pues ya se acaba. Y ni está buscando fuera de ese tiempo tener relaciones sexuales. Ni el macho lo busca, ni la hembra tampoco. Esto es meramente biológico. En el humano no. El humano puede ser que tenga la necesidad, y la mujer también, pero van a aparecer factores sociales. Esos mecanismos sociales que reprimen la sexualidad en el hombre y en la mujer. Y eso pues va a traer algunas consecuencias y esa represión puede ser que en un momento dado pues la mujer diga, pues vale, yo voy a tener relaciones sexuales a pesar de lo que diga, ¿sí? O el hombre dice, yo aquí también, yo es mi necesidad y lo voy a hacer como yo pueda y condiciones que sea. Y eso puede traer como consecuencia algunos cambios. Como por ejemplo, también hay puertas falsas para resolver ese problema, como sería la masturbación, que no es algo nuevo, ¿verdad? Que todo el tiempo ha existido en hombres y en mujeres, ¿verdad? Pero se puede en un momento dado transformarse en un estado patológico, en un vicio. Y eso pues ya después no le va a permitir tener relaciones sexuales adecuadas. Aquel que se masturba mucho de hombres, primero se masturba a él y después termina masturbando a otro. Y de alguna forma, así esas son de las cosas que vienen pasando. Y eso pues, y hace que en un momento, pues yo le llamo la puerta falsa porque resuelve un problema, pero no lo resuelve en su totalidad. Y eso pues trae trastornos. Final de conducta y también sociales en un momento determinado. El cerebro, dijimos que es la parte fundamental. Y para que una persona pueda razonar de manera adecuada, tiene que tener una educación adecuada, tiene que tener conciencia y aprendizaje de muchas cosas. Y eso le va a permitir decidir. Y eso es precisamente lo que en un momento dado lo va a definir como un individuo con un comportamiento sexual humano. Que esto que vimos que es meramente biológico, lo va a ser racionalizado. ¿Sí? Entonces ya él va a decidir cuándo y cómo y con quién y a qué horas. Dijéramos, eso es va a decidir. También en un momento dado es como la comida, tiene necesidad, lo va a buscar. Es igual. Y dependiendo del rol que siga, si es hombre o es mujer, también va a saber. Aquí todo va a concentrarse en la necesidad, en la sexualidad de hombre o mujer. Si es hombre, pues va a buscar una mujer. Si es una mujer, pues va a buscar un hombre. Eso sería lo normal. Pero donde entra la génesis, en usted es mío y esto es tuyo, y de alguna manera la cuestión cultural y social, y empieza a cambiar la situación, también el hombre aprende que hay normas para tener relaciones sexuales, que imponen la sociedad en que se vive, y que de alguna manera eso es muy importante que lo determine. Claro, es como ya dijimos en un principio, pues lo reprime, porque al final de cuentas no puede hacer totalmente su voluntad. Como antes las mujeres pues antes tenían reglas mucho más rígidas para la sexualidad, como no lo tienen ahora, ¿verdad? Y que tenían que ser sumisas y tenían que en un momento dado
dijéramos, de alguna manera ser poseídas. Y ahora ya son ellas las que se poseen, pero de alguna manera cambia. Todo eso, ¿quién lo va cambiando? También la razón, la cultura. La cultura es heterogénea, no es homogénea, y de lo que en un lugar puede ser cierto, bueno, y en otro lado no lo puede ser. Y de eso pues ya pues, hemos leído y extendido muchas cosas, y eso pues nosotros tenemos que entender. La sociedad y la cultura. Y cada cultura es diferente y cada sociedad es diferente, y aunque digamos que somos iguales, no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos una formación y una visión diferente de acuerdo a donde estemos parados. Y esto pues la cultura y la sociedad van a imponer, es lo que en ese momento también el acto sexual no solamente es un acto biológico, sino se transforma en un acto también social. Y que también, ¿por qué? Porque se van a imponer normas. Entonces el hombre o mujer socialmente debe jugar un rol, que ahora ya se ha roto ese rol. Antes las mujeres pues solamente eran las que se podían poner vestidos y no se podían poner pantalones. Ahora los hombres no se podían poner vestidos, ni aretes, ni ese tipo de cosas. Ahora ya no es así. Ahora las mujeres más llevan pantalones que los hombres y a veces mejor puestos que los hombres, ¿ya? Pero todo eso ha ido modificando de la cultura y la sociedad. Obviamente que, por ejemplo, es más propicio que una mujer vaya a una fiesta de vestido elegante que de pantalón, aunque puede ir con un pantalón muy elegante, pero no sería lo mismo. Ahí donde de la parte femenina y la parte masculina se van a ir diferenciando. Y todo esto pues son normas, impone normas, hay prohibiciones. La mayor parte de las normas son reguladoras que deprimen. Por ejemplo, una de las principales normas que se dio al principio de la cultura es precisamente que se evitara la relación sexual entre familiares. Y ahora parece que es moda, ¿verdad? Parece que eso ya se está volviendo ahora como que hubiera una regresión, ¿verdad? Donde prácticamente se están teniendo relaciones sexuales más entre familiares, y que realmente quien comete delitos son entre los mismos familiares en la misma casa. El complejo de Edipo y el complejo de Electra, que de alguna manera tiene que ver con la educación de un ser humano, la educación, de alguna forma los padres, la figura del padre, la figura de la madre, y en la actualidad pues ya pudiera ser que se van desconfigurando esas dos figuras, y tanto valor debe tener el hombre como la mujer. Pero al final de cuentas, en los hijos repercuten, siempre se va a identificar con la mamá o se va a identificar con el papá. Pero los hijos, la mayor parte de las veces, se van a identificar con la mamá. Para que una persona pueda tener una relación sexual adecuada y un ejercicio de su sexualidad adecuada, debe estar debidamente educada. ¿Qué quiere decir? Que sepa cuándo va a tener relaciones, primero qué es una relación sexual, cuáles son las consecuencias. No puede decir en este tiempo alguien que no sabe qué cosa es una relación sexual, y mucho menos que diga que de una relación sexual no va a haber un embarazo. Educado puede tener su relación sexual de manera correcta, ¿sí? Y de alguna manera también ejercer su sexualidad sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con sin ningún problema? Que si quiere tener relaciones sexuales, pues no quiere quedar embarazada, pues debe saber qué es lo que va a hacer. Y debe de conocer su ciclo ovárico para saber exactamente cuándo está ovulando. Si quiere tener relaciones sexuales ahí, puede tener, pero con control, no sin control. Eso evitaría muchísimas cosas, por eso la educación juega un papel muy importante. Entonces, aunque es social, también en la educación nos dice cuándo y cómo se puede. Sin embargo, ahora pues hay más libertad de la sexualidad, pero se confunde. De alguna manera, socialmente, la libertad sexual debe ser aquella que es, dijéramos,
que se realiza, pero con responsabilidad, ¿verdad? Que sabe lo que está haciendo y lo que va, el resultado de, lo tiene que acatar. No puede decir, me agarraron durmiendo, ni estaba yo en la luna, sino que debe de saber así. Sin embargo, el ser humano es el único animal que justifica todo lo que hace y de alguna manera pues busca alguna forma para hacer algo que la sociedad no se lo aprueba y después justifique, pues estaba yo bajo el efecto de la droga, me agarraron durmiendo, estaba yo borracho, no sabía lo que hacía, etcétera. Pero al final de cuentas son justificaciones meramente. Si una persona educada no lo tiene que hacer, todo lo contrario. Si quiere tener relaciones sexuales, va a buscar con quién y de alguna manera puede tenerlo sin ningún problema. Y eso es lo que en un momento hace un ambiente sociocultural histórico de lo que viene siendo precisamente la sexualidad. Sin embargo, la sexualidad juega otro papel muy importante. También tiene que ver con la economía. Lamentablemente así es. Dicen es el trabajo más antiguo. ¿Sí? Y bueno, ahí se puede vender muy bien. Relaciones sexuales productivas. Dicen, es que para alcanzar un puesto necesita tener relaciones sexuales. Antes era más la mujer, ahora también los hombres. Al final de cuentas, no debiera, ¿verdad? Pero puede ser una forma de conseguir cosas. Y a veces cuando no se consiguen es cuando dicen, es que yo pasó porque no. Hay que ver también eso. La división del trabajo, antes el hombre y la mujer, cada quien jugaba un rol en el trabajo diferente, el hombre, la mujer en su casa, y el trabajo de la casa es mucho más fuerte que el trabajo fuera de la casa, y eso no es novedad, y aunque que no lo veían, de alguna manera es como, yo siempre digo, es como el agua potable. Nadie lo ve, pero todos lo usan. Igual así pasaba en la casa, de alguna manera en el trabajo de la casa, nadie lo ve, pero todos lo usan. Y al final de cuentas alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes dilemas que están pasando en la actualidad ahora en la sociedad y en las familias, porque al irse la mujer de la casa a trabajar, pues las casas se quedan al carete, no hay quien controle ese barco. Y los hijos pues también están teniendo una educación no muy adecuada. Eso viene siendo lo más importante. ¿Tiene que ver con las clases sociales? Sí. Dijéramos algunos, las clases sociales tienen que ver también con esto, ¿verdad? Se venden mejor, algunas venden muy bien lo que tienen y logran sacarle provecho, por otras venden, pero al final de cuentas los lleva al fracaso y a tener una vida final no muy adecuada. Esto de la sexualidad también juega un papel muy importante con la parte ecológica. Antes, pues siempre la mujer, uno de sus principales objetivos, y decía, yo quiero tener un hijo. Es lo primero que quiero es tener un hijo. ¿Sí? Y era la forma de, dijéramos, ¿cómo se le llama? De dejar huella. Dijo, voy a dejar un hijo. Por lo menos debo tener un hijo. ¿Sí? Ahora en la actualidad, pues ya casi nadie quiere tener hijos, sino todos los contrarios. Ahora todos quieren tener chuchos, perritos, ¿verdad? Todas las mujeres y los hombres y mujeres, todos prefieren tener un perrito que tener un hijo. Razones tendrán, ¿verdad? Es una nueva cultura, yo lo veo como nueva cultura, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el tener un hijo implica una responsabilidad. Y debe ser una responsabilidad de dos partes, tanto del hombre como de la mujer. Por eso yo digo, no es pelearse el hombre con la mujer, sino agarrarse de la mano los dos para un fin común. Si nada más quieren tener relaciones sexuales y no quieren tener hijos, los dos tienen que hacer su parte, lo que les corresponde. Si quieren tener hijos, el hijo es responsabilidad de los dos, etc. Entonces, de alguna manera, eso pues es muy importante. ¿Y tiene que ver con las clases sociales? Sí. ¿Por qué? Porque entre más pobreza hay, es donde más hijos tienen, de alguna manera, es donde más delitos sexuales se cometen. Esto no estoy diciendo que nosotros no, en una clase
media alta no se dé, sí se da, y a lo mejor nada más que queda en lo oscurito, diríamos a veces, ¿verdad? Entonces tiene que ver, ha bajado el índice de población, somos una población de ancianos, por eso ahora dicen, los adultos mayores también cometen delitos sexuales, sí, porque piensan que los adultos mayores ya no tienen deseo sexual y eso es la mentira del mundo, ¿verdad? Y más si no en su etapa que les correspondió, no dejaron satisfecha esa parte, pues puede ser un factor determinante. Doc, disculpe, lo que pasa es que tenemos... Está ya terminando, en 2 segundos termino. Perdón. Ya es lo último, ¿sí? Esto pues tiene que ver también con la parte biológica, ¿verdad? El hombre y la mujer no son iguales, somos dos, biológicamente no somos iguales. Y aunque juegan derechos, nada más somos iguales, fuera de ahí, no. Muy bien.